Sesión de hoy se va a concentrar, nuestra sesión de hoy se va a centrar principalmente en los elementos que constituyen el ejercicio de mercadeo de la identidad digital de las personas que se dedican a la academia y a la ciencia. Ese es uno de los elementos fundamentales cuando hablamos del marketing científico, es decir, de todas aquellas acciones de promoción de la imagen y el contenido que puede producir una persona que se dedica al mundo de la ciencia. Y para eso pues tenemos que arrancar concretamente de lo que es la identidad digital en el entorno académico y científico. Para construir esta identidad, que no es más que esta imagen que nosotros empezamos a trabajar para construir nuestra reputación científica, pues se debe hacer a través de lo que se llama el ciclo de la identidad digital en el entorno académico y científico. Este ciclo está compuesto por 4 momentos que nosotros debemos empezar a trabajar. El primero es la publicación de nuevo conocimiento, ese es el primer paso de este ciclo. El segundo, la construcción de nuestra identidad digital. El tercero, la realización de buenas prácticas de mantenimiento de esa identidad digital. Y el tercero, que es el ciclo de construcción de mantenerla. Primero la realizamos buenas prácticas y luego la mantenemos. Este ciclo de identidad digital en el entorno académico y científico nos va a garantizar que nosotros podamos tener una huella digital, una identidad digital lo suficientemente robusta para poder tener reconocimiento en el ámbito científico académico. Vamos a empezar entonces a ver cada uno de estos pasos y qué tendríamos que hacer cuando estamos en este mundillo de la investigación y queremos pues empezar a trabajar en nuestra identidad digital como investigadores o como académicos. El primer paso parece muy simple, ¿no? Pero es en realidad el más complicado, ¿no? Que es publicar nuevo conocimiento. Publicar nuevo conocimiento obviamente involucrará los procesos a los que nos acostumbramos cuando nos dedicamos al mundo de la ciencia. Investigar, escribir, pasar por procesos de evaluación, por pares, por jurados, que nos harán corregir, reescribir, hasta finalmente publicar, ya sea nuestros primeros trabajos de investigación, como el trabajo de final de carrera, o el trabajo de final de maestría, o la tesis doctoral, ¿no? Y obviamente el paso que involucra también generar nuevo conocimiento, ¿no? Y ya para quienes laboramos en el entorno científico académico, pues esto se nos convierte en una rutina que es a partir del trabajo que hacemos en nuestros grupos de investigación. Así que siempre partirá de tener algo que publicar, ¿no? Entonces, cuando empezamos a construir nuestra identidad digital, científico-académica, pues esta parte en el momento en que nosotros tenemos algo que publicar y que adicional a eso tenemos pues una serie de resultados producto de nuestras investigaciones, ¿no? Antes de contar con estos resultados de investigación, pues no será posible activar nuestro ciclo de identidad digital, ¿no? Este ciclo comienza en el momento mismo en que publicamos. Y allí empezamos a poner en juego a lo que se llama nuestra reputación científico-académica. Durante todo el tiempo, nosotros y nosotras estamos constantemente, cuando nos dedicamos a la ciencia, en trabajar en lograr esa reputación científico-académica. ¿Qué es la reputación científico-académica? Es el reconocimiento que nos puede dar la comunidad, nuestros pares, ¿no? Las otras personas que pertenecen a grupos de investigación o que pertenecen a entornos académicos y que pueden ya pensar en nosotros como fuente y nosotras como fuente de consulta. Y de la misma manera también empieza también a consolidarse esta reputación científica académica para ser tenidos en cuenta como fuentes fidedignas
alrededor del tema de investigación que nosotros trabajamos, ¿no? Y esto cuando empieza a ocurrir en realidad es cuando nosotros logramos tener un posicionamiento en los escenarios de publicación. Eso es lo primero, ¿no? En la medida en que nosotros tenemos productos de calidad publicados en el entorno académico y científico, en este momento es cuando vamos a ser tenidos en cuenta como expertos y expertas y por lo tanto ser llamados ya no solamente por el entorno académico y científico, sino también ya por la comunidad en general, ¿no? Ya ser consultados como fuentes de información, por ejemplo, por los periodistas. Escuché por ahí a alguien interrumpir. Bueno, parece que no. O también de la misma manera ser consultados, por ejemplo, para formulación de políticas públicas, en fin, ser tenidos en cuenta como fuentes de autoridad. ¿Y esto cómo se logra? Pues una vez yo tengo mis resultados de investigación y voy a comenzar este proceso de publicar, pues yo tengo que fijarme mucho en dónde voy a publicar. Y esto es muy importante, pues teniendo en cuenta nuestro país también, que de esto dependerá el reconocimiento que nos haga el sistema, ¿cierto?, de medición de ciencia y tecnología que tiene el MinCiencias en el caso colombiano, donde básicamente nos han limitado el ejercicio de publicación a a ciertos lugares, a ciertas editoriales, a ciertas revistas a partir de aquello que nos valida, ¿no? Y ahí es donde también entra pues una dinámica de tipo de decisión personal y política, y es si vamos a hacerle el juego a el sistema como está, que sabemos que responde a unas dinámicas también del tema económico y político, o nos apartamos de ellas. Pero de todas maneras, si nos llegamos a apartar de esas lógicas y vamos por nuestra libre decisión, pues nos vamos a alejar un poco de esto, de esta construcción, de esta reputación científica académica. Y lo sentimos esta semana. Muchos grupos de investigación, pues todos los grupos de investigación del país estaban recibiendo los resultados definitivos de su medición, y los investigadores y las investigadoras del país también la categoría, ¿no? ¿Y eso de qué depende? Del primer factor que vemos aquí, que es el factor o índice de impacto de una publicación, ¿no? Y esto es importante. Cuando nosotros tenemos unos resultados de investigación, es importante tener en cuenta dónde los vamos a publicar, ¿no? Cuando somos muy novatos en el tema, básicamente estamos apuntándole a que nos puedan publicar en cualquier lado. Es decir, desde que me publiquen, bienvenido sea, ¿no? Y luego ya cuando estamos en ciertos procesos de formación o los grupos de investigación, ya tenemos que empezar a mirar las publicaciones donde vayamos a tener mayor impacto nuestros resultados. ¿Y cómo lo vemos esto? Pues a través de los directorios que se han construido y los sistemas de métricas que ya en el ámbito de la ciencia, pues nos hablan de que depende la circulación, la frecuencia y el prestigio de ciertas revistas, pues estas tendrán mayor peso y nos podrán dar mayor reputación. Por ejemplo, si yo logro publicar en una revista que está en un directorio Scopus, pues en este caso podré convertirme en un autor o en una autora Scopus. Y eso ya habla de que he logrado llegar a ciertas esferas y ha aumentado mi reputación científico-académica. Entonces, ¿qué es importante? Siempre debemos consultar cuáles son estos elementos de índice de impacto de una publicación cuando recibamos los llamados o recibamos la publicidad o recibamos los correos electrónicos invitándonos a publicar. Y aquí es importante tener en cuenta que no caigamos en la tentación que a veces caemos, y es poder caer en una revista predadora o en una publicación predadora. ¿Cuáles son las publicaciones predadoras? Son aquellas que mágicamente a nosotros nos llega un correo
y nos dicen que están súper interesados en nuestra investigación y que publiquemos con ellos, ¿no? Y entonces cuando decimos, no, pues maravilloso, yo les mando de una los resultados, generalmente lo hacen es porque en este mundo digital, pues nuestra información está alojada y en el rastreo que nos hacen saben que tenemos algún contenido y no lo quieren atrapar. ¿Y qué pasa? Algunas de estas revistas no cuentan con la presencia en bases de datos importantes o no están incluidos en directorios o índices como WOS o Scopus, y esto hace que perdamos un poco el impacto que tiene esa publicación y en muchas ocasiones también pues perder ese esfuerzo que hemos hecho a la hora de publicar, porque cuando vengan las mediciones pues no tendrán el impacto que esperábamos, o la valoración en el mundillo científico que esperábamos. Y la otra, que es un caso que está pasando recientemente en nuestro país, es que debemos verificar que efectivamente la revista donde estamos enviando nuestras investigaciones, pues estas revistas sean efectivamente la revista que pensamos que es, porque se están presentando casos en Latinoamérica de suplantación o robo de identidad de algunas revistas de prestigio, que lo que están buscando es que los autores y las autoras paguen y básicamente pues robarles el dinero. Esto está pasando también, entonces es fundamental hacer ese rastreo para saber en dónde vamos a publicar. Entonces sí es importante, bueno, atender a los llamados que nos hacen, pero siempre consultar este factor de índice o de impacto de la publicación, que depende de su circulación, de su prestigio y de su frecuencia. Entonces, el sitio, ¿cierto?, donde podemos hacer esa consulta, por ejemplo, o lo referente a, concretamente a nuestro sistema colombiano. ¿Están viendo la pantalla de la navegación? Sí, señora. Perfecto, entonces uno de ellos es IRA-CIMAGO, ¿cierto? Que es uno de estos eh, índices que nos ayuda a consultar, y ponemos la publicación que nos ha invitado muy amablemente a publicar. Entonces, por ejemplo, aquí tengo yo en mis búsquedas recientes la Revista Colombiana de Sociología, ¿cierto? Hacemos la consulta y en primera medida, si la encontramos en CIMAGO, ya quiere decir que esta revista ha pasado por una serie de evaluaciones y que adicional a ello, pues podemos consultar el índice de citación que tiene la revista, aquí lo vemos, y podemos ver también todas sus métricas alrededor de los documentos que son consultados, ¿cierto? El porcentaje de colaboración internacional, también vemos pues el total de citas o de autocitas que tiene la revista, ¿cierto? Vemos aquí, por ejemplo, que las autocitas van en descenso y van en aumento el otro ranking de citas, ¿cierto? Y esto le permite a la revista tener una clasificación. Recordemos que para nuestro país nos sirve la revista Q1, Q2, Q3, Q4, ¿no? Que nos corresponderían a lo que MinCiencias nos dice, revistas A1, A, B, ¿cierto? Entonces, en este caso, esta es una revista Q3, y yo lo que después tengo que verificar es que yo esté enviando, evidentemente, mi artículo a esta revista, porque listo, nos pueden llegar con el mismo nombre, nosotros consultamos, vemos que efectivamente la revista se encuentra indexada donde necesitamos que esté indexada, que es una revista que me va a ayudar en mi ranking para mejorar esta reputación científica. Y luego lo que hago entonces es ir a la revista para verificar que efectivamente es la revista a la que yo pienso presentar. Eso es muy importante. No
enviar o responder al mismo correo de invitación que nos da, sino que nos vamos directamente a la publicación para que podamos consultar que efectivamente es lo que estamos buscando. Entonces ahí encontramos, nos damos cuenta que está alojada la Universidad Nacional, como efectivamente ya hemos consultado de dónde está la editorial el sello editorial de esa revista, ¿no? Consulto que efectivamente corresponda a la universidad, ¿no? Que esté alojada dentro de la dirección de la universidad, esto es muy importante, y que los correos para correspondencia también verificar que sean correos institucionales. Esas son formas de verificar que no estamos ante una suplantación también de la revista. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Verificamos que efectivamente sea la revista y aquí, como vemos, nos dice que está incluido en estos índices, ¿no? En Publindex, en Scopus, en Cielo, y ya al estar en Scopus, pues me va a dar caché para lo que nos piden en Colombia, ¿cierto? Entonces consulto, además, en qué redes sociales están ellos manejando, y allí me voy entonces ya al tema de autores y instrucciones para autores y me pongo en la tarea de enviar el artículo. Esto es muy importante tener este cuidado en este momento porque no podemos negar una realidad, y es que estamos ya en un mercado de la ciencia que se está moviendo con todas las lógicas del capitalismo, donde aunque hagamos investigaciones, por ejemplo, las universidades públicas con recursos públicos, nos están pidiendo, por ejemplo, pagar para poder leer esa información o para poder publicar. Y en esta lógica perversa, pues ya empiezan a surgir estafadores, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso. Revisar que efectivamente esas revistas están en esas bases de datos es el siguiente filtro que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque con tal de lograr recibir artículos, las revistas aquí te pueden poner que están en el cielo. Y efectivamente están en el cielo. Pero hay que verificar que efectivamente, como aquí lo dice, están en Scopus, están en ProQuest, están en Latindex. Esto es muy importante porque también las revistas, aunque sean originales de las universidades, también mienten. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros miramos, consultamos si efectivamente la revista está y nos promete tantos índices, pero en algunos momentos hay revistas que han estado indexadas en algunos índices, pero con el tiempo han perdido su categoría. Entonces, han perdido la continuidad, han perdido esa indexación y la siguen usando, pues dicen porque es que en algún momento estuvimos ahí, ¿sí? Esto es muy importante. Ir a estos índices y consultar que efectivamente esté actualizada. ¿Sí? Porque puede pasar que sí la revista efectivamente lo estuvo, pero lo estuvo hasta determinado tiempo. Entonces, esto también es importante, porque si no, nos va a pasar que vamos a perder el producto. Y ahí también miramos entonces calidad de la editorial y esta inclusión en los directorios o índices. Esto es fundamental, ¿no? Al estar incluidos en estos directorios, ya nos va a estar hablando de la calidad editorial. Esto quiere decir que estas publicaciones pasan por una serie de filtros que pues son materia de otra sesión que tiene que ver con el proceso editorial, de la revisión por pares ciegos, ¿cierto? Donde en este momento están surgiendo firmas auditoras que están haciendo una especie de auditoría externa a estos directorios también para comprobar que todo lo que allí reposa efectivamente tiene que ver con revistas que cumplen con los criterios, ¿no? Esto se va volviendo cada vez pues más grande,
pero tiene que ver con evitar prácticas perversas que se están haciendo solamente llevados por el factor económico, ¿no? Pero mirándolo así transparentemente, como debería suceder de forma natural en el proceso de construcción de conocimiento, pues este sería el siguiente paso, empezar a buscar construir nuestra reputación científica. Es decir, yo no puedo hablar de que publico si no publico, ¿cierto? Y ahí tengo que mirar en dónde publico para poder, en cierta forma, alardear de en dónde publico, ¿no? Y este es otro asunto importante cuando hablamos de reputación científico-académica. Los científicos y las científicas tenemos que hacer ruido, bombo, frente a lo que publicamos. A veces se queda al interior de nuestros grupos de investigación, bien, 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 felicitaciones, publicó, y se queda ahí, ¿no? Y necesitamos hacer otro proceso que es el que nos citen, que se conozca la publicación y nos citen. Y ahí es donde entran todos estos ejercicios que estamos hablando hoy, de la construcción de nuestra identidad digital como científicos y como académicas. ¿Esto por qué? Porque de esto está dependiendo que sobrevivamos en este entorno. Y para esto debemos tener en cuenta unos elementos muy importantes que aunque parezcan simples, sencillos, sí de esto depende que nos citen adecuadamente y adicional a ello que construyamos este nombre. Y esto tiene que ver con la firma científica. Nuestra firma científica es como el nombre artístico de los actores, las actrices, de los cantantes, de las cantantes, que ¿usted cómo se llama? ¿No? Juanito Pérez, no, pero es que ese nombre no nos suena, ¿no? Entonces, toca ponerle un nombre así bien llamativo. Pues más o menos así funciona en el mundo científico. Obviamente no nos vamos a poner un seudónimo, pero sí es importante hacer un proceso que se llama la normalización de nuestro nombre o nuestra firma científica. Aunque parezca algo sin importancia, sí tiene mucha importancia hoy frente a todos los logaritmos y todo lo que, toda la programación, los bots que tienen que ver con la inteligencia artificial, que permiten que nosotros pues seamos identificados en el mundo digital. Y más cuando hablamos de procesos de indexación y que allí se ha reconocido nuestro nombre. ¿Qué pasa? Que a veces no cuidamos esto y resulta que publicamos bajo muchos nombres y esto hace muy difícil que empiecen a identificarse nuestra producción porque aparecemos de muchas maneras. Les voy a dar un ejemplo a partir de mí misma. Y esto es un poco porque pues a medida que vamos avanzando, pues vamos aprendiendo. Y a veces estas cosas solo las ponemos en práctica cuando alguien nos abre los ojos y nos enseña, ¿no? Entonces, en Google Académico me voy a buscar a mí misma, ¿cierto? Diana Vargas Hernández, aquí está mi perfil en Google Académico, para que veamos un detalle. Si ustedes se dan cuenta, en este primer artículo aparezco como de Vargas, en este como de Vargas Hernández, en este aparezco como de Vargas Hernández, Vargas rayita Hernández, en esta como de Vargas Hernández, en esta de Vargas rayita Hernández, y aquí Def Hernández. ¿Y esto por qué sucede? Precisamente porque yo empecé a hacer mi ejercicio de normalización de mi firma a partir más o menos del año 2020. Entonces, todo lo que publiqué antes tiene el problema que algunos utilizo mis dos nombres y un apellido, en otros mis dos apellidos, solo mi primer nombre, y tengo este problema ahora de identidad de la firma, porque no la tenía normalizado sino hasta ese momento. Entonces, para
para el tema de métricas, pues es mucho más difícil para los logaritmos identificar que yo soy esta misma persona, ¿no? Entonces, esto es un ejercicio que tenemos que hacer y pensar en un solo nombre. Y en el caso de nosotros que somos latinoamericanos, tenemos dos nombres. Y la mayoría tenemos dos nombres. ¿Y qué pasa con esos dos nombres? Que en ocasiones los sistemas, sobre todo en el sistema anglosajón, donde se suele usar un nombre y un apellido, a veces nuestro segundo nombre no lo puede tomar como nuestro apellido para efectos de estos metadatos. Entonces, allí tendremos un problema cuando los sistemas hagan la búsqueda o las métricas del impacto de nuestras investigaciones, de nuestras publicaciones. Y de la misma manera, también sucede en el mundo anglosajón que cuando usamos nuestros dos apellidos, suele pensar que el primer apellido es un apellido, es un nombre, como un tercer nombre, y en este caso toma como apellido el segundo apellido. Ustedes lo ven en este caso, toma 3 iniciales y toma el segundo apellido como si fuera el apellido. Entonces, para el efecto de este trabajo, entonces yo soy Hernández, no soy Vargas Hernández. Entonces, claro, si alguien me va a buscar como autora, no me va a buscar por Hernández, me va a buscar por Vargas. Y allí este producto, por ejemplo, sería muy difícil de encontrar. Entonces, y aquí le pasa a todos los autores de este es un profe de apellido Benavides y él siempre lo buscan por Benavides y pues por Campos nunca lo van a buscar. Y nos pasa eso. Entonces, ¿qué nos recomiendan? Si nuestro interés es usarle según nuestro segundo apellido, porque pues es el apellido de nuestra herencia materna, pues lo que nos sugieren, nos recomiendan es usar esta forma. Nuestros apellidos, primero y segundo, unidos por el guión. De esa manera, el sistema de indexación anglosajón nos va a tomar que es un solo apellido, ¿cierto? En este caso, el Vargas Hernández se convierte en un solo apellido complejo, y de esa manera, pues de ahí en adelante va a comprenderlo así, ¿no? Y esa va a ser, por ejemplo, mi firma de ahora en adelante, ¿no? Es mi Vargas Rayas Hernández. Pero ¿qué tenemos que procurar? Que cuando las revistas nos vayan a publicar, vayan así, porque hay personas que no saben y cuando nos hacen la corrección de estilo nos quitan el guión. Entonces, cuando nos quitan el guión, ahí es cuando nos vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Que nos queda entonces la firma, como ustedes ven aquí, Vargas Hernández, tiene el Vargas sin el Raya Hernández, y entonces va a generar este problema. ¿Qué nos recomiendan las personas expertas? Pues cuando normalicemos la firma, pensemos en nuestra firma de científicas y de científicos, procurar usar un solo nombre. ¿Sí? Tenemos pues 2 nombres, algunas inclusive hasta 3 nombres. Se sugiere usar un solo nombre. Entonces, ¿cuál es el nombre que vamos a utilizar? ¿No? Por ejemplo, Néstor García Canclini, ¿sí? Marcela Lagarde. Son autores además que son ya, es muy fácil asociarlo, ¿no? Y que ya sabemos que es este autor, ¿no? Y le identifica dentro del mundo de la ciencia. Entonces, es mucho más fácil más fácil de reconocer y de aprender si hablamos de un solo nombre. Esa es la sugerencia, ¿no? En la medida que nos sentamos identificados con ello. Que este nombre sea único y consistente, o sea, que siempre lo estemos usando. Y procuremos, pues, que nos permita identificarnos de los demás y las demás investigadoras que podían también producirse por el tema de homónimos. Yo, por ejemplo, ahorita tengo una homónima en México, y claro, cuando ya hacemos la búsqueda de la producción, pues a veces publico en otras cosas porque no soy yo. Pero empieza el logaritmo a decirte, ese eres tú, ¿no? Porque está igual, es la misma firma científica.
Si tenemos queremos usar los dos apellidos, pues los utilizamos unidos por los guiones y que esto nos permita diferenciar, ¿no? Que somos nosotros. Ojalá nos dé autenticidad y originalidad, así como los artistas. Eso ayuda mucho. Bien, aquí cerramos este primer paso, el de publicamos nuevo conocimiento. Entonces estamos en el ciclo de la identidad digital en el entorno académico y científico. Una vez publicamos nuevo conocimiento con estas reglas que tienen que ver con nuestra reputación científica, nos vamos al proceso de construir nuestra identidad digital. Entonces, esta construcción de esta identidad digital comienza con el uso de repositorios institucionales y especializados, donde nosotros además podamos alojar nuestros trabajos que no necesariamente tienen que ver con lo que está en las revistas. Si tenemos permiso, son de acceso abierto y tenemos permiso para compartir, distribuir los artículos, también podemos subirlos a estos repositorios, de manera que cuando hacen la búsqueda de la palabra clave, o sea, de la categoría que nosotros hemos trabajado en nuestras investigaciones o de nuestros nombres, las personas tengan muchas opciones para encontrar nuestros trabajos. También la posibilidad de usar estos repositorios institucionales nos permite que podamos subir no solamente nuestros artículos, sino, por ejemplo, las memorias de los eventos, que podamos subir los informes de investigación, todos los informes finales, todo aquello que nos permita dar a conocer los resultados de nuestra investigación y que, por ejemplo, en algún momento que no van necesariamente a ir en un libro resultado de investigación o en un capítulo o en un artículo, sino toda esta producción que hacemos adicional y que puede servir para que las lleve a los artículos más grandes, ¿no? De más peso. También pues esto nos permite tener esta presencia no solamente en lo que está indexado, sino a través de la posibilidad de que los repositorios de las universidades, ¿cierto?, nos permitan estar allí, tener mayor productividad allí representada y que las personas puedan consultar nuestra información, todo aquello que producimos, nuestros pequeños informes, nuestro material gris que queremos dar a conocer, y de esa manera tener todavía mayor impacto a la hora que hagan búsquedas buscando nuestro nombre. La otra tiene que ver con la creación de perfiles en las redes académicas científicas. Más redes sociales, más perfiles, sí, pero es necesario. Es necesario, ¿por qué? Porque aquí, con estas redes estamos claramente apuntándole a nuestro público objetivo. Es decir, poder comunicar a las personas que les interesa principalmente mis resultados y que me van a dar el reconocimiento y la reputación científica que necesito para mantenerme vigente como investigadora o como investigador. Entonces, estas redes académicas científicas generalmente en las oficinas de las direcciones de investigación de las instituciones de educación superior nos están constantemente pidiendo que tengamos abiertas estas redes, no es por molestar, sino que tiene que ver con en esta creación de nuestra identidad digital como investigadores y académicos. Entonces, hay unas que son voluntarias, que tienen que ver más con la estrategia que queramos seguir, y otras que tienen que ver más con que son obligatorias. ¿Qué tendría que ser obligatorio? El identificador único y estándar que nos permite a nosotros tener nuestro número de identificación como investigadores, y esto se hace, un momentico, vamos a la página web. Ay, pero antes de que se me olvide, esperen, les comparto el link de asistencia. Un segundito.
Profe, Dianita, tienes el micrófono apagado. Disculpen, les estaba diciendo que, bueno, les comparto el link de asistencia. ¿Listo? Ahí está. Y les decía que el ORCID o el ORCID es el que nos permite a nosotros tener este número de identificador como investigadores en el ámbito mundial. ¿Sí? El ORCID o el ORCID, dependiendo de en qué lengua estemos, el ORCID o el ORCID es este número que nos va a permitir también solventar nuestro querido problema con la normalización de nuestra firma. Porque cuando nosotros tenemos el ORCID nos va a dar un identificador, tu número, tu registro como investigador o investigadora, y con ese siempre lo pones en los artículos que vayas a publicar, de manera que se convierte en un metadato, para que no haya este problema también de pérdida de información, ¿no? Entonces, yo ya a partir de que hablo mi ORCID, entonces yo ya puedo de esta manera poder regularizar mis publicaciones. ¿Qué pasa? Que resulta que cuando nosotros publicamos en Scopus, resulta que cuando nosotros publicamos en Scopus, automáticamente nos genera nuestro ID Scopus. Pero si nosotros no llegamos a tener normalizada nuestra firma científica, entonces si nosotros no tenemos normalizada nuestra firma científica, resulta que cada vez que publiquemos algo, por ejemplo, como Diana Vargas, me va a generar un ID de Scopus diferente que si fuera Diana Vargas Hernández. Entonces es muy importante que ojalá antes de que se vuelvan autores Scopus, tengan su ORCID, firmen sus artículos con su ORCID, de manera que ahí se enlaza el ser autor Scopus con el ORCID y van a evitar esa duplicación y que al final tienen 3 códigos de Scopus como autores Scopus a partir de cómo normalizan su nombre. Si ustedes se dan cuenta, mi nombre que supuestamente estaba normalizado y iba a ser mi nombre estrella, lo tienen muchas personas, pero quería mostrarles aquí en este ejercicio de búsqueda. Diana Vargas Hernández lo tienen muchas personas. Entonces, lo que nos permite el Scopus es que ya normalizadito, ¿cierto? Aquí dice cómo se conoce con otros nombres, Diana Vargas Hernández, ¿cierto? Y ya yo firmo todos mis artículos con mi ORCID o ORCID, como le dicen algunos, y ya de esa manera también me permite normalizar mi firma. Entonces ya lo que va a hacer el sistema es ubicarme a partir de eso. Y si se dan cuenta, cuando me convertí en autor Scopus, pues quedó ya asignado, ¿cierto? Y ya me aparece porque estos sistemas se comunican y de esa manera ya están los dos identificados y la próxima vez que pueda convertirme o publicar nuevamente en revistas que estén en estos índices, pues bajo este nombre va a seguirme cargando, bajo este código, ¿cierto? ORCID,
me va a seguir cargando la información como autor Scopus y me voy a evitar ese problema de duplicarme como autor Scopus, sobre todo para el tema de métricas, ¿no? Porque aquí a partir de ahí nos empiezan a medir el índice H, como ustedes se dan cuenta aquí mi índice H es 0, o sea, todavía nadie me ha citado. Pero es un poco el ejercicio de poder contar que existen nuestras publicaciones y nos citen, ¿no? De poder tener el tiempo para ello, ¿no? Entonces ahí están los dos artículos y está esa relación entre el ORCID y Scopus. Entonces, por esta razón, es muy importante que el ORCID o el ORCID, como le dicen algunos otros países, abrirlo o abrirlo. O sea, si se van a dedicar al ámbito académico científico, a publicar y demás, es obligatorio tener este identificador, pero no solamente es por abrir el perfil, sino que es para usar el identificador. Es más, no están los expertos en comunicación de las ciencias, dicen, no es tan necesario que usted lo tenga ahí actualizado, alimentado, a menos que sea el perfil que siempre muestra para comunicar quién eres. No es tan necesario tenerlo actualizado, pero sí tener el identificador. Ay, no, es que para subir todo mi producción me demoro mucho tiempo y entonces ábralo, ponga sus datos fundamentales y en ese caso ya tiene su numerito, pero no se le olvide nunca su numerito siempre que publique, en cualquier parte. Libros, capítulos de libro, capítulos de libro, artículos, en las reseñas de los eventos, en donde usted vaya a publicar, póngale el link del ORCID, por favor, que no se le olvide, porque se convierte ya en esa firma obligatoria. Coordinador de Investigación e Innovación, sí señora. Una manito arriba. No te escuchamos, Julia, tienes el micrófono apagado. Ya, ya. Te quería decir frente a los indicadores, a los identificadores persistentes, como se llaman estos que estás mostrando allí, que es fundamental y nosotros en algunas sesiones de capacitación les hemos comentado que tener el Google Scholar es súper importante porque del Google Scholar luego podemos hacer toda la migración de una manera sencilla y amable a los demás. Entonces, y lo otro es que si uno lo hace, si uno ya está pues más metido pues en el ámbito académico e investigativo, si deja eso para hacerlo cuando ya tiene una producción un poquito consistente, pues le va a parecer una pesadilla. Pero si en cambio está muy joven y está empezando y entiende que o prevé que esto va a ser un proyecto de vida importante, pues lo puede hacer de una vez, empezar a abrir su Google Scholar. Seguramente abriremos, incluso teníamos unos tutoriales sobre cómo migrar del Google Scholar al ORCID, del ORCID al ResearchGate, del ResearchGate al Publons, y entonces la cosa se vuelve un poco, muchísimo más fácil. Entonces yo recomendaría primero tener el Google Scholar, que es supremamente sencillo. Solo se requiere un email de carácter institucional, o sea, con su email personal no lo van a poder abrir. Ah, no, mentiras, este sí se puede abrir con ese. El que no se puede abrir es el ResearchGate. Y bueno, era solamente para recordarles que el Google Scholar es súper básico porque es la métrica y la divulgación más, mejor dicho, como universal en este momento. Eso era todo. Muchas gracias. Gracias. Sí, señora, y ya vamos a ir ahorita ya al Google Scholar, porque, como tú lo decías, este es el que a partir, pues, de ser Google una de las grandes empresas dominantes, pues es el que además nos permite tener también búsqueda de nuestras citaciones, ¿no? Que nos agrupa las citaciones, que esto es muy importante. Y vamos a seguir entonces con
este ejercicio de, bueno, cuáles son, dónde debería estar y para qué, ¿no? ¿Y para qué? Esto es muy importante. El otro tiene que ver con, ya lo mencionaba Juliet, que es Publius, que antes era conocido como el Researcher ID, y este perfil, inicialmente, pues el Researcher ID se hizo con la intención de también poder registrar las evaluaciones por pares que realizamos nosotros. Era poder resaltar ese trabajo que a veces es muy silencioso. Entonces, inicialmente surge para esto, para avalarse también como evaluador, todavía presta este interés y por eso también es importante hacer este registro. Al final, ¿qué terminan siendo? Pues plataformas muy similares donde pones tus datos, donde te generan un código de identificación y ese código de identificación pues te permite ser también reconocido dentro del ámbito académico, ¿no? Y está el escolar Google, que tiene esa intención también de que podamos tener presencia en el primer espacio donde el 70% de las personas busca información científica. O sea, hoy se sabe que el 70% de las personas, antes que entrar a la base de datos especializada que paga la universidad, un montón de millones, la primera búsqueda que se hace es en el Google Scholar, en el Google académico, ¿no? Entonces, por ello es muy importante tener allí el perfil. Y ahí sí se puede hacer desde un correo personal. Y mi recomendación por mi experiencia personal es que lo hagan desde su correo personal. ¿Por qué? Porque resulta que hay algunas instituciones que tan pronto dejas de trabajar allí o de estar vinculado con esta institución, te cortan el correo electrónico institucional. ¿Y qué sucede? Si tú tienes asociada tu cuenta del Google académico con la cuenta para consulta, o sea, para abrirla, no para esta verificación, que es diferente, ya les muestro. Entonces, la vas a perder el acceso para poder editar y tendrías que hacer una nueva y entonces hay duplicidad de... Bueno, entonces es mejor abrir este perfil de Google Académico desde su cuenta personal, pero el correo de verificación sí el institucional, porque este te va a asociar con una institución. Luego, cuando cambies de institución, pues sencillamente vas ahí a mi perfil y el correo de verificación se cambia cuando cambie su afiliación y ahí es cuando se hace el proceso. Porque si no, entonces cuando vayan a entrar a hacer toda la edición, a subir a verificar sus artículos, a subir información y demás, pues desde este correo de su nueva institución no les va a permitir hacer las modificaciones requeridas. Entonces es eso básicamente para que lo podamos tener en cuenta también. Eso sí fue, por ejemplo, en mi caso que tuve un cambio institucional, me pasó eso, ¿no? Entonces yo sí les recomiendo, afortunadamente en esa institución no acaban los correos electrónicos y puedo mantener todavía el perfil que tenía en ese entonces, pero hay instituciones que no, que inmediatamente se acaba el contrato, acaba la cuenta de correo, entonces es muy importante. Y como lo comentaba Juliet, entonces este perfil del Scholar Google nos permite, además porque nos hacen un ejercicio de búsqueda, casi que automático, está haciendo rastreos más o menos cada 6 meses de posibles publicaciones que sean tuyas. Entonces tú las vas identificando y vas diciendo si esto es mío, si esto es mío, esto es mío, esto es mío, y nos permite tener ese control frente a lo que se publica y además de eso nos permite hacer un rastreo de las citas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este artículo tiene 11 citas, ¿no? Y nos permite ver en dónde se ha citado nuestro trabajo.
Entonces, esto nos permite tener un control de las citas de nuestro trabajo que configurará lo que llaman el índice H, ¿no? El autor. Entonces, ese índice de H se calcula a partir del número de publicaciones y el número de citas que se generan del total de las publicaciones. O sea, si tú tienes muchas publicaciones, pero muy pocas citas, tu índice H va a ser más pequeño. Si tienes pocas publicaciones, pero de gran impacto, entonces tu índice H va a ser mayor. Para investigadores jóvenes todavía en este ejercicio, pues esto se va construyendo a partir de que la reputación académica científica se va elevando, ¿no? Y ese tiene que ser el sentido. Si se producen las citas, la idea es que esto vaya en ascenso cada año, ¿no? Que esto vaya mejorando el número de citas por año. Y también es importante tener en cuenta que de todas maneras hay productos que a lo largo de un tiempo no pueden generar citas, pero de pronto comienzan a moverse, ¿no? Eso también sucede. Entonces, esto es cuestión también de paciencia y de ir haciendo toda la promoción. El Scholar Google también nos permite, entonces, relacionar nuestros coautores para también mostrar lo que es nuestra red de conocimiento, con quienes nos relacionamos, con quienes publicamos, ¿cierto? Y de eso también depende nuestro prestigio. A ver, este con quién publica, ¿no? Y de dónde es, y con quién más publica, ¿no? Entonces, esto es muy importante para construir esa identidad académico digital. Y luego viene, que ese es para mí también uno de los obligatorios totales, que es el ResearchGate. El ResearchGate es nuestra red social fundamental para investigadores y sobre todo es para encontrar y seguir el trabajo de colegas con los que trabajamos en red, poder dialogar frente a nuestros textos, someter nuestras publicaciones a la comunidad científica para recibir realimentaciones y allí también nos permite que encuentren muchas personas nuestras investigaciones. También funciona como un repositorio donde podemos subir nuestros artículos, nuestros resultados de investigación para que puedan circular y ser consultados con mayor posibilidad, porque a veces cuando se encuentran en algunos repositorios institucionales o en algunas o en algunas páginas web de las universidades, no suele tener tanto impacto como lo puede tener a través de esta red, ¿no? Porque esta red entonces nos va a permitir ingresar primero a partir de que alguien nos valide como investigadores. Eso es muy importante. Esta es una red que te permite entrar si, solo si, otro investigador te avala, dice que sí, efectivamente eres investigador, o que tú demuestres que eres investigador. Esas son las dos posibilidades. Que alguien te avale, entonces tú dices, bueno, a mí me conocen estas personas, ¿no? Entonces, al conocerme estas personas, uno dice, a mí me conoce este que también es investigador y termina pidiéndole la recomendación, o tú ya subes tus trabajos de investigación, tus publicaciones y ahí te avalan y efectivamente puedes empezar a ser parte de esta red y poder colaborar y poder hacer este ejercicio de comunicar lo que tienes y para que otros lo conozcan, ¿no? Esto es fundamental y sobre todo el sentido de estar en yo no les estoy compartiendo, perdón. El sentido de estar en esta red básicamente es generar diálogo con posibles colegas con los que vamos a colaborar o que nos van a ayudar a citar.
Esto es muy importante, ¿no? Y ahora que MinCiencia nos está pidiendo que, por ejemplo, nuestras citas no sean endógamas, o sea, que no sean dentro de nuestra misma institución, sino que sean de fuera, para los libros, por ejemplo, resultado de investigación, pues crear esta red y generar esta comunicación con todos los investigadores y las investigadoras del mundo es muy importante. Y la otra también porque encuentras ofertas laborales relacionadas con el ámbito académico científico. Muchas de las ofertas laborales en este ámbito están circulando por allí, entonces esto también es muy importante. Una vez se tienen estos perfiles, ¿no?, creados, hay que pensar estratégicamente en las redes sociales y profesionales con cuáles vamos a trabajar para que se conviertan en la voz de nuestras investigaciones. Y eso es muy importante. LinkedIn es casi que en este momento de obligatorio uso para todos los profesionales. Es fundamental no solamente abrir el perfil, sino mantenerlo actualizado. Esto es fundamental porque muchas personas cuando hablan de nosotros, pues van a ir directamente primero al LinkedIn. Y si están en el ámbito científico, al CVLAC. Pero primero es el LinkedIn. Entonces, es muy importante tener una coherencia entre lo que tenemos en el ejercicio de las redes científico-académicas y las redes sociales. Y aquí es muy importante es para qué vamos a usar nosotros las redes sociales pensando en la construcción de una identidad digital. Si yo voy a usar el Facebook, ¿lo voy a usar con qué fin? ¿Con un fin personal o con un fin profesional? Si lo voy a hacer con un fin personal, entonces obviamente no voy a incluir a toda mi red que tenga que ver con mi mundo científico académico. Pero si yo lo voy a usar, mis perfiles de redes sociales con fines profesionales, pues entonces debo tener también cuidado que desde lo ámbito personal voy a publicar allí para que no afecte mi huella digital. Esto es muy importante. Si vamos a usar redes sociales para comunicar, que debería ser lo ideal, para comunicar nuestros resultados de investigación, pues debemos siempre tener en cuenta que los perfiles que vayamos a crear tengan ese objetivo específico, ¿sí? O sea, no puedo ponerme este fin de semana tomando en la finca y al otro día publicar, mira, esta es mi super investigación, léeme, porque me va a generar un problema allí de imagen, ¿no?, frente a lo que quiero construir. O si quiero construir esa imagen académico-científica, pues adelante, ¿no? Cada quien, en este caso, es libre de administrar y gestionar eso que tú quieres que otros sepan de ti, ¿sí? Eso que tú quieres que otros hablen de ti. Y aquí, entonces, entramos a lo que se llaman las métricas alternativas o las AdMetric. Y es que ahora tenemos sistemas de medición en el mundo académico y científico que no solamente están midiendo lo que pasa con nuestros artículos, de si nos citan o no, sino también si son descargados, si son leídos, ¿sí?, así no nos citen, pero también lo que se habla de nuestras investigaciones en las redes sociales. En las redes sociales digitales, ¿no? Entonces, sí, hablaron de nosotros en 20 páginas de Facebook, por ejemplo, o si 597 tweets hablaron de nuestra investigación, hablaron de nosotros, ¿cierto? ¿Qué tantos nos mencionan en los blogs? De la misma manera, si nos leyeron por Mendeley, en fin. No solamente las citas se están constituyendo en un elemento importante para medir nuestro impacto, el índice H, sino que todas las métricas alternativas también se están convirtiendo en un elemento de valor para construir nuestra reputación científica. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Y es que hay que hablar de nuestras investigaciones en las redes sociales, digamos, tradicionales, no solamente en las científicas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que obviamente el hacer este ejercicio
de mercadeo digital de nuestras investigaciones supone apuntarle no solamente al público específicamente científico, sino en construir toda una imagen alrededor de lo que somos como científicos, que al final va a llevar a que nos consulten o no nos consulten, nos lean o no nos lean. Y ahí es cuando son las buenas prácticas de mantenimiento. Las buenas prácticas de mantenimiento es tener la conciencia de que hoy tenemos una identidad digital. Una identidad digital que algunos hemos considerado que tiene que ser primordial lo científico académico. Es decir, yo me vendo en las redes sociales, me promociono en las redes sociales como una investigadora científica, y ya la Diana personal cada vez va quedando mucho más escondida, menos que lo que comente contribuya a esa construcción de esa identidad digital. ¿Por qué? Porque pues la identidad digital nosotros la construimos a partir de dos cosas: lo que nosotros publicamos, lo que queremos proyectar de nosotros mismos, ¿no? Y lo otro, lo que los demás perciben de nosotros. Y esta es la que tiene mayor peso, lo que los demás perciben de nosotros. Y eso depende no tanto de nosotros, sino de los demás. ¿Por qué? Porque tiene que ver con quienes nos influencian y a quienes influenciamos nosotros. ¿Y esto cómo se hace? ¿Quiénes nos influencian? Y es qué compartimos nosotros de otras personas. Entonces, ¿qué estamos compartiendo? Estoy en un perfil que tiene mis perfiles en redes sociales son netamente profesionales. Entonces, allí yo comparto de otros y resulta que comparto, no sé, los chistecitos misóginos de algún influencer chistoso. Ay, me pareció gracioso y lo estoy compartiendo. Pues resulta que eso me está construyendo mi identidad digital, porque está diciendo, esta persona es misógina. Porque a él le gustan esos chistecitos flojitos, que atacan a las mujeres o que se ríen de las mujeres. Entonces, no solamente lo que yo publico, sino lo que yo estoy compartiendo, que otros me influencian. Y el otro tiene que ver nosotros a quienes influenciamos, ¿no? Entonces, ¿a quién le estoy llegando? ¿Quiénes son mis amigos, seguidores dentro de las redes sociales que yo manejo? ¿Para qué las estoy usando? No, yo estoy usándolas para comunicar mis resultados de investigación, mis eventos, para contar en qué soy experta, para contar en qué ir avanzando en mi carrera, para contar esto fundamentalmente y construir esta imagen digital, ¿no? ¿Esto a qué nos lleva? A que evidentemente, aunque se construye en el mundo digital, influye en el mundo real, ¿no? Esto va a servir para conseguir trabajo. Ay, este es el profe que investiga en... Esta es la persona que investiga, porque todo el tiempo está hablando de eso, ¿no? Todo el tiempo publica que investiga en eso. Entonces, ay, no, es que necesitamos una persona que investiga en ese tema. Entonces, esto es muy importante, no estar contando todo el tiempo, no, y escribí este artículo, estoy construyendo esta disertación que tiene que ver con... Entonces, ir nutriendo ese perfil a partir de eso que somos y que queremos proyectar como investigadores. Y no nos digamos mentira, lo que construimos en esa identidad digital a veces es mucho mayor de lo que somos en realidad, pero ayuda muchísimo a construir esa imagen, a ser tenidos en cuenta en la comunidad científica. Obviamente es absolutamente subjetiva y tiene que ver con lo que los otros ven de nosotros. ¿Sí? Entonces ahí es muy importante ver qué quiero yo que los otros vean. Esto es fundamental, ¿no? ¿Hasta dónde estoy yo abriendo la puerta para contar lo que los otros vean? ¿No? Yo quiero contar hoy que fui catalogado como investigador senior y se lo cuento a todo el mundo, ¿sí? Por ejemplo, esto es fundamental. Es valiosa, ¿no? Es valiosa porque así como nos puede conseguir trabajo, nos puede quitar el trabajo. Y esto es para nuestros estudiantes más jovencitos que todavía utilizan sus redes sociales de una forma muy, llamémoslo, muy visceral, muy de sus sentimientos, de sus emociones.
con el tiempo esto les tendrá un impacto fundamental en su huella digital, por ejemplo, para ingresar a un trabajo. Mira, tú entre el año 2020 y 2025 te manifestaste depresivo. ¿Mm? Ay, es que no nos sirven para esta empresa porque aquí se maneja un tema de emocional muy fuerte, entonces no nos vas a servir. Pensemos, por ejemplo, en nuestros hijos y en nuestras hijas, en los pequeños que tenemos en la familia, sobrinos, ahijados, bueno, los pequeños que tenemos, las pequeñas. Tú te demoraste en hablar. Aquí nos dice en tu huella digital que tú hablaste hasta los 3 años. Yo creo que tienes un problema cognitivo ahí importante y no nos vas a servir para la empresa. Fíjense ustedes todo el capital de información que estamos construyendo con nuestra identidad digital, ¿no? Es muy valiosa. De allí que nos recomiendan no publicar nada de los niños y las niñas hasta que ellos nos autoricen. ¿Sí? Y ahí estamos desde la primera ecografía, ¿no? Esto después se va a convertir en una información fundamental para estas personas y no sabemos a futuro qué tanto, ¿no? Y para nosotros también. Entonces, por eso es importante, a veces allí nos soltamos emocional y personalmente, como no lo hacemos en el mundo real. Por ejemplo, en el mundo real somos más cuidadosos en ese manejo. Allí tiene que ser exactamente igual, ¿sí? Nuestros nativos digitales allí lo cuentan todo, ¿no? Entonces, esto termina con el tiempo convirtiéndose, se va a terminar convirtiendo en una navaja de doble filo. Entonces, es importante manejarlo estratégicamente. ¿Qué quiero que otros sepan de mí? Esto es fundamental, ¿no? Y esto viene con las aportaciones propias y de otros, ¿no? Entonces, ¿qué quiero generar en los otros para que comenten sobre mí o comenten en mis perfiles a partir de lo que publico? Tenemos además una identidad fragmentada porque estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Snapchat, estamos en, ¿no? Entonces, cada una aporta una parte de esa identidad, pero la gente lo ve como un todo. Ay, no, es que el TikTok es para jugar nomás y no sé qué. Pero ¿cuánta gente ha perdido el trabajo por algo que publica en TikTok? Porque no se ve así. O sea, el mundo en general ve tu identidad digital como un todo. Entonces, ahí también es el manejar, bueno, el Instagram lo voy a manejar para esto, para construir esta parte de mi identidad digital como investigador o investigadora. Por ejemplo, documentar todo el trabajo de campo que estoy haciendo. Hoy estoy en trabajo de campo en no sé dónde, hoy estoy levantando la información en el laboratorio, estratégicamente. El Facebook, entonces ya lo utilizo con otra intención, ¿no? El Twitter, por ejemplo, para informar y contar y hacer divulgación, apropiación social del conocimiento, para que la gente me siga por lo que sé, ¿cierto? Es empezar de esa identidad fragmentada, si yo en realidad la quiero manejar para construir mi identidad digital como investigadora y como académica, pues la tengo que ir fragmentando, pero cada una con una intención estratégica para ello, ¿no? Para ella. Y es dinámica, pues porque obviamente esto va cambiando y es indirecta porque va dejando rastros. Es muy difícil llegar a borrar el 100% de lo que publicamos, inclusive si borramos a alguien, toma un pantallazo y hasta ahí llegamos, ¿no? Y es casi indestructible. Ustedes saben que esto es una pelea que ha tenido mucha gente frente a su pasado digital y poder tener el derecho a cambiarlo, ¿no? A borrarlo. Entonces, esto es fundamental. Entonces, así como ocurre en nuestra vida diaria, ¿no? Con lo que estamos haciendo con las redes sociales, pues ocurre en nuestra identidad científica académica, ¿no? Entonces, yo necesito construir una identidad digital donde yo tenga una reputación. Entonces, ya la obtengo a través de un ejercicio investigativo, juicioso, riguroso, donde me publican, y ya luego viene poder contar esa reputación y que ésta esté todo el tiempo
todo el tiempo de forma dinámica, recordándole a la gente en qué posición estoy. Porque pasa que si tú en 2 meses no la mueves, la gente se olvida. Se olvida fácilmente porque esa es otra característica también, ¿no? que tiene la identidad digital, que si bien queda allí para siempre, la gente, la construcción de lo social, si nosotros no influenciamos, nos vamos perdiendo, ¿no? En esa masa que solamente es influenciable. Entonces, esto es fundamental. Estas son las buenas prácticas de mantenimiento, ¿no? Y si yo hablo en perfil es porque lo voy a mantener, o sea, la idea no es abrir todo y no, y al final no sacar provecho a nada. No, listo, yo me voy a concentrar en esta porque en Facebook y a esta le apunto y la trabajo más, porque obviamente entonces dirán, no, pero ¿con qué tiempo? Entre dar las clases, preparar las clases, hacer la investigación, hacer el trabajo de laboratorio, entre hacer el trabajo todo administrativo, ir a las capacitaciones, entre todo esto que me ocurre, ¿en qué momento? Entonces ahora les manejo las académicas, las redes académicas y cómo le manejo las profesionales y las sociales, a qué horas, pues tratar de priorizar, ¿no? ¿Dónde tengo mayor impacto? ¿Dónde quiero llegar? ¿A qué públicos concretamente quiero llegar con mayor fuerza? Recordemos, Instagram es para la generación más jovencita, Facebook para uno más maduro, ¿cierto? Entonces, el TikTok también es para un público más jovencito, para donde quieren, ¿no? Y ahí le apunto para construir esa imagen. Y como último paso de nuestro ciclo de identidad digital, entonces está en mantener el ciclo. Porque, ¿qué pasa? Resulta que estamos en nuestro mejor momento de productividad, digamos los estudiantes que están en maestría, quienes pasamos por doctorado, que ahí nos obligan, ¿no? Entonces, póngale la presión, porque para graduarse usted tiene que publicar en una revista indexada que esté entre los primeros 4 cuartiles, y si no, no se gradúa, y las ponencias, y tenemos un ritmo constante de publicación, y nos graduamos y ya, listo, ya. Y luego ya nos metemos en la rutina de la academia y entre las clases y preparar clase y lo administrativo y la renovación del registro y todo lo demás, se nos olvidó que había que publicar nuevo conocimiento, que había que investigar, que había que estar publicando donde tiene que ser para continuar conservando nuestra reputación, y ahí es cuando llega el momento de la medición y no tenemos para poder continuar con nuestro ciclo de identidad digital en el entorno académico y científico. Ahí está el mantenerlo, ¿no? Recordar siempre que tenemos que tener este ciclo constante, estar produciendo, publicando y contando que existe, creando toda una identidad a partir de que cómo quiero que me conozcan, para que esto después yo pueda cosechar a través de los espacios que se me van a abrir como investigador o investigadora. Eso era lo que les quería contar hoy de este primer paso de lo que implica hacer el marketing científico o para científicos, de manera que podamos mantener nuestro ciclo de construcción de identidad digital, y de esa manera, cuando hagan la búsqueda de nuestro nombre, ¿están viendo la búsqueda en Google? Sí. Lo que encuentren de nosotros, mira por acá, sea el Scholar Google, el LinkedIn. Miren mi homónima en la Universidad de Sonora. La universidad, ¿cierto? El ORCID. Mi perfil profesional, el profesional. En Facebook. Y de esa manera, Publons, ¿cierto? Y ya aquí ya aparecen las otras Dianas que no soy yo. Pero si ustedes ven, en la primera búsqueda, por lo menos en Colombia, aparezco yo. Aunque tengo mi
¿Mi qué? Mi homónima en la Universidad de Sonora. Pero la idea es eso. ¿Qué es lo primero que aparece de ti que tenga que ver con la construcción de ese perfil académico-científico, ¿no? El escolar, listo, base para el escolar. Que ahí está todo y me puede leer, me puede citar y si alguien quiere, me va a contratar para dar estas charlas de metodología de la investigación y además, no, bueno, aquí la profe sí tiene producción. ¿Sí? Es un poco eso. Es poder al final que nuestra huella digital, nuestra identidad digital esté construida alrededor de lo que queremos como profesionales. Y hasta aquí llega la sesión. No sé si existe alguna pregunta, alguna duda sobre el tema. Listo, por acá tengo una consulta de Amable, que cómo puedes obtener las presentaciones. Me escribes un correo, por favor, a la dirección que voy a poner en el chat. Es semillero.investigación @jdc.edu.co y me haces el favor de solicitarlas y yo con mucho gusto te las envío. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, parece que no hay más preguntas. No hay preguntas. Espero que pues la sesión haya sido de provecho. Vamos entonces a detener la grabación y les agradezco mucho